Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Es un placer para mí nuevamente estar con ustedes. En este día vamos a hablar de un tema muy importante, muy especial. Esperamos que nuestro Padre nos dirija para que sea de bendición para todos. Y antes de empezar vamos a hacer una oración para que Él nos dirija en todas las cosas. Amado Padre, gracias por este día, gracias por su amor y misericordia, porque usted es bueno y sus misericordias son para siempre. Padre, permita que lo que vamos a decir aquí sea de beneficio y para todos los que oigan. Que su Espíritu esté con nosotros y nos guíe y nos dé su poder y su discernimiento para entender su palabra. Gracias, oh Padre. No merecemos nada, pero todo lo pedimos confiando en los méritos de su amado Hijo, nuestro Salvador. Y en su nombre poderoso le pedimos todas estas cosas. Amén. Ok, apreciados, entonces vamos a seguir con los temas que hemos estado hablando acerca de la expiación. Es un tema muy importante que nosotros debemos entender, porque de esto va a depender si realmente entendemos el carácter del Padre. Y solamente entendiendo el carácter del Padre vamos a poder desarrollar un carácter como el de Él. Si nosotros tenemos unas ideas equivocadas de cómo es Dios, entonces obviamente que nosotros no vamos a poder reflejar ese carácter. Y es por eso que en esta mañana vamos a estar estudiando más acerca de Él. La semana pasada estuvimos hablando de el sacrificio de nuestro amado Salvador. Y nos dimos cuenta que entre veces no entendemos lo que sucedió en la cruz. En Isaías 53, que es el capítulo principal que habla de estos sufrimientos del Mesías, nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías 53, 4, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y nosotros, dice, pensamos que Dios lo había herido, humillado y matado, en otras palabras, ¿no? Entonces, vemos aquí que nosotros, dice, nosotros pensamos que Dios fue que lo había herido y humillado. La versión TLA, traducción del lenguaje actual. Siguiendo en el mismo capítulo, el versículo 6, dice lo siguiente. En la versión YLT, que es la Young Literal Translation, dice: todos nosotros como ovejas nos descarriamos, nos desviamos, cada uno por su camino. Y Yahweh causó que se congregara en él el castigo de todos nosotros. Este castigo, esto que está diciendo aquí es algo tremendísimo, porque algunas veces nosotros lo entendemos como que Yahweh quitó el castigo de nosotros y lo puso sobre él. Pero cuando vemos más profundo y vemos el análisis más, no tenemos tiempo ahorita para ello, porque de eso hablamos la semana pasada. Lo que está diciendo es que todo lo que había en nosotros se descargó sobre él. Ese castigo que estaba en nuestra mente que él merecía es lo que cayó sobre él. No que Dios agarró el castigo de nosotros y lo puso sobre él.
que son dos cosas totalmente distintas. Entonces la perversidad del hombre, la maldad, la enemistad que el hombre tiene contra Dios, que fue puesta sobre él, ¿no? Él es el hombre que quería la muerte del Hijo, no Dios. Y por eso nuestro Padre instituye estos sacrificios para que el hombre pudiera ver una representación de lo que había dentro de él, esa animosidad contra Dios, esa enemistad contra él. Y cuando usted viera eso allí matando ese cordero, usted pudiera darse cuenta de lo que estaba dentro de usted y pudiera arrepentirse al darse cuenta de cómo es usted. Pero obviamente que el pueblo perdió de vista el objetivo original que Dios tenía con estos sacrificios. Y por eso ahora creemos, y la mayoría de cristianos tienen una idea equivocada también después de la muerte de Yeshua. Ahora no hay que clasificar los animales, pero entonces las personas creen que Yeshua tomó ese papel y allí Dios le recargó eso sobre él. Ahora Dios está apaciguado. Ya se le pagó lo que él quería y ahora nosotros estamos libres de condenación. Eso es lo que la mayoría, ¿verdad?, enseña en el mundo cristiano. En esta mañana vamos a tomar un tema muy importante porque se llama regreso al desierto. Y es bien lastimoso que así como el pueblo de Israel, que ya iba entrando a la tierra prometida, por no creer en lo que el Padre había hecho por ellos y por su incredulidad, o sea, por su incredulidad en las promesas que él había dado y en creer que él los podía llevar allá a introducir a esta tierra de gigantes y de otras cosas difíciles, ciudades amuralladas y todo, por no creer, ellos Dios tuvo que dejarlos que volvieran otra vez al desierto por 40 años, hermanos. Eso es algo, imagínense, toda una vida, 40 años perdidos divagando en el desierto. Y eso es lo que ha sucedido con la iglesia adventista del séptimo día. Hoy vamos a ver algo terrible que ocurrió desde el año 1980 y del 2000 aproximadamente, pero que tienen un origen mucho más atrás. Ok, vamos a estudiar en resumen, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos dicho en esta serie desde el principio, sobre cómo evolucionó la perspectiva, ¿verdad?, de la cruz que han tenido los hombres en la historia a través después de la vida de Yeshua, que estuvo aquí, él fue al cielo, cómo la iglesia cristiana, no de los apóstoles, sino ya después del año 100 y todo esto, cuando el cristianismo se empezó a cambiar sus principios y sus doctrinas, cómo empezaron a creer otras cosas que no eran. Entonces, a lo largo de la historia, pues han habido muchos eruditos supuestos, ¿verdad?, de la Biblia que han escrito y han hablado y han tratado de explicar esto de la expiación. Con el tiempo, el sistema de sacrificios que inicialmente fue dado a Adán, como dije, como una representación de la enemistad que hay en el corazón humano hacia Dios, se fue corrompiendo. Y esa condenación que los hombres sentían hacia Dios se reflejaba en sus creencias sobre su carácter. Erróneamente, imaginaban que Dios estaba enojado con ellos y que exigía sacrificios para ser apaciguado. Incluso aquellos que eran auténticos seguidores, estos que leemos en la Biblia de Dios, ¿verdad?, fueron influenciados por estas ideas, aunque algunos de ellos veían esto los sacrificios como un símbolo de la venida del Mesías, ¿verdad? Pero a pesar de que lo veían como un símbolo y eso era correcto, ¿verdad?, obviamente creían que con la muerte del Mesías ya Dios iba a ser apaciguado totalmente, ya porque el Hijo era tan importante, era el Hijo de Dios, y ya con ese sacrificio tan grande, el Padre iba a quedar apaciguado
de todos los pecados de toda la humanidad hacia Él. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Dios fue influenciado por las naciones que lo rodeaban en lo que respecta al significado de los sacrificios. Muchos fueron llevados cautivos, por ejemplo, cuando allá en Babilonia, cerca del siglo VI antes de nuestro Salvador, y fueron más fuertemente influenciados por la idea de apaciguamiento a través del sacrificio, porque en otras naciones paganas eso era lo que ellos practicaban día tras día, matando estos animales, tratando de mantener a sus dioses contentos, porque así ellos pensaban, oh, el Dios nos va a bendecir, todo lo que necesitamos nos lo va a dar, ¿verdad? Entonces, si habían hecho alguna cosa mala, mataban a animales. Si querían éxito en la guerra, mataban animales. O sea, todos estos sacrificios eran para apaciguar y para contentar al Dios de ellos. Y eso mismo fue lo que, en un sentido, se ha traspasado a nosotros todavía hoy, creyendo que la muerte de Yeshua hacía la misma función de esos animales, apaciguar la ira de Dios, y que Dios nos favorezca y que Dios nos perdone. Después de que Yeshua viniera a la tierra y diera su vida por nosotros, la iglesia cristiana adoptó la idea pagana del apaciguamiento. Estoy hablando de la iglesia cristiana de después del año 100 para acá, y que se pervirtió todo allí con el papado y todo esto, y con los emperadores Constantino para acá. Y se quitó el sistema pagano externo. Por ejemplo, cuando Constantino ya muere o ya termina y todo el imperio romano se cae, entonces ¿qué pasa? Se pasa esto al sistema romano religioso. Entonces se quita, ¿verdad?, este sistema pagano externo, ya no se sacrificaban animales, y se destruye su santuario de adoración. Pero ¿qué sucede? ¿Qué se retiene? ¿Qué no se cambia? Se retuvo el principio del apaciguamiento a través del sacrificio de Yeshua, o sea, de la Iglesia Católica Papal. Cuando ellos comen esta hostia, ellos están diciendo que es la misma carne del Hijo de Dios. Y creen que la muerte de Él ya nos libra de pecado. Que el Padre ya ahora queda contento porque ya todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Él y Él paga por eso. Hemos detallado los pensamientos de muchos eruditos como Clark, Spurgeon y otros más, que explican claramente lo que se cree en el momento en el mundo cristiano. Todavía se creen las mismas cosas ahora. Que, en resumen, tienen las mismas creencias. O sea, es la misma cosa de lo que ellos creían en aquel tiempo, respecto a la expiación y la satisfacción de la ira de Dios a través del sacrificio de su Hijo. La visión de la cruz presentada satisface la comprensión humana de la expiación y abre a la humanidad la puerta del perdón. ¿Okay? Sin embargo, no llega al corazón, al centro, a la médula de la enemistad que reside en los hombres hacia Dios. Eso es lo que sucede. Cuando uno presenta estas ideas, no se llega al centro, al corazón del problema que reside en el hombre real. No se nos muestra con eso lo que está en nosotros, esa enemistad hacia Dios, que es la que produce en nosotros esas ideas falsas de su carácter. Por cerca del año 1840, ¿verdad?, el surgimiento del movimiento adventista combinó la profecía de Daniel con el sistema del santuario judío para proclamar un mensaje de juicio final y expiación. Y se llegó a comprender que la expiación no se llevaba a cabo únicamente con la muerte de Yeshua, tal como lo creían las otras religiones protestantes, que creen que la muerte de Yeshua ya es lo final, que ahí se pagó todo, ya todo el mundo tiene la salvación comprada y que todo el mundo ya es salvo, ¿verdad? El
universalismo va más extremoso en eso y dice que ya todos estamos salvos porque el Hijo pagó todo. Obviamente sabemos que eso no es verdad y nunca en un momento estamos predicando acerca de universalismo aquí, ¿verdad? Nosotros como adventistas creemos que este ministerio todavía sigue en el cielo. Todavía la expiación no se termina con la muerte de Yeshua, sino que sigue un proceso, así como en el santuario el sacerdote llevaba la sangre ya al lugar adentro, centro, al santo, y un día al año al lugar santísimo. Obviamente que nuestro Padre tenía el deseo de que nosotros pudiéramos, la iglesia adventista pudiera entender estas cosas más claramente y disipar la niebla del espiritismo que todas las demás religiones tenían acerca de que esto del santuario era algo espiritual, era algo simbólico, que realmente eso no estaba ocurriendo allá, que el santuario no es literal. Con estas revelaciones que se dan en Daniel y Apocalipsis se puede ver que el santuario realmente es verdadero y que no es algo espiritual, que no es algo un espiritismo, ¿verdad? Pero el asunto aquí importante que debemos entender es esto. Este mensaje que se le dio a la iglesia, ¿verdad?, del santuario, tenía el poder de confrontar la hostilidad arraigada en el hombre. Representaba un paso que se alejaba del altar del sacrificio y se dirigía al lugar santísimo en el cielo. Sin embargo, lo que el mensaje de los primeros adventistas no llegó a hacer fue desenmascarar el sistema de apaciguamiento mediante el sacrificio. Lo que llegaron a creer los adventistas allí en ese momento no les llevó a desenmascarar el sistema de apaciguamiento mediante el sacrificio. Todavía tenían que seguir avanzando, pero ellos no quisieron seguir avanzando. Y vamos a ver qué pasó exactamente, por qué la iglesia se rebeló contra estos mensajes que Dios envía a través de sus siervos, los pastores Wagner y Jones. Y cuando ellos rechazan estos mensajes, obviamente es algo terrible que usted rechace los mensajes de Dios. No porque Él se enoje y diga, bueno, ya los aparto de mí y los dejo a su suerte. No, o sea, eso no es lo que Dios, el sentimiento de Él. Él se siente triste, ¿verdad? Se siente con un dolor tan grande que su pueblo rechace lo que Él les quiere dar para su salvación, pero Él no puede evitar que usted lo siga a la fuerza o que acepte lo que Él quiere decir a la fuerza, ¿no? Este mensaje que se predicó acerca del santuario, pues no, como dije, no llegó a ser que se desenmascarara el sistema de apaciguamiento mediante el sacrificio. Ellos siguieron creyendo eso. Se continuó presentando a Dios como alguien que exige el castigo de muerte por el pecado. Y eso es lo que la mayoría hoy cree. Que el sacrificio del Salvador, nuestro Salvador en la cruz, es un sacrificio que Dios exige por causa del pecado. Sabemos que no es Dios sino Satanás el que exige la muerte por el pecado. Ya hemos leído la cita anteriormente donde Satanás acusa a Dios y dice que si Él perdona a alguien, ya no es un Dios de verdad y justicia. Pues deseo a toda la gente, página 709, párrafo 5, si usted quiere leer allí lo que Satanás piensa, la justicia de Satanás. Y nosotros, sin darnos cuenta, estamos creyendo en eso. Bueno, ya yo no creo en eso, ¿verdad? Pero era lo que creía, que Dios es el que exige el sacrificio, que Dios es el que necesita que alguien muera para Él perdonar. Por eso no es Satanás el que tiene esa idea desde el cielo. Así que aunque los pioneros adventistas nos brindaron la llave de acceso al lugar santísimo, no pudieron proporcionarnos la clave para comprender la expiación que tenía lugar allí. Su mensaje, al mostrar correctamente la abundancia del pecado en la humanidad y al revelar nuestra naturaleza condenatoria y crítica, era precioso y necesario.
Sin embargo, no pudo ofrecer el remedio para este problema. O sea, no fue suficiente, no era suficiente. Ellos tenían que seguir avanzando. Y por eso es que nuestro Padre envió un mensaje invaluable a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de los pastores Waggoner y Jones, como ya hemos dicho, a través de la nueva y correcta comprensión de los pactos. Nos entregaron la clave para desbloquear la verdadera comprensión de la justificación por la fe. ¿Ok? Entonces Dios en su misericordia dice, estas personas no entienden todavía el asunto, necesito mandarles estos otros mensajes. Y manda estos mensajes con Waggoner y Jones acerca de la correcta comprensión de los pactos. Que los pactos no es que un pacto allá para el Antiguo Testamento y un pacto nuevo para el Nuevo Testamento, sino que los pactos actúan uno detrás del otro en la persona, donde el primer pacto, que está basado en la ley, hace que la persona se dé cuenta de su pecado, de su maldad, y ese primer pacto se transforma, se sigue el proceso a un segundo pacto donde la persona ahora entiende que la única forma en que puede llegar a ser semejante al Hijo es a través del Espíritu de Dios morando en su corazón. Entonces, y esa es la verdadera justificación por la fe. La justificación por la fe incluye estos dos pactos en una secuencia, el primero y el segundo en la misma persona, no uno allá en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Y podemos ver que Abraham experimentó esos dos pactos en él. Cuando él con la sierva, ¿verdad?, tiene este hijo y él después se da cuenta que hace mal, la ley, ¿verdad?, dice que cuando abundó el pecado, ahí abunda el pecado con él para que se dé cuenta de que él no tiene la confianza en Dios necesaria. Entonces, ahora él, por medio de ese pecado allí, ¿verdad?, él se da cuenta que está mal y llega después al segundo pacto de confiar en Dios por la fe. Y es ahí donde realmente él recibe esa transformación del corazón. Pero primero tiene que ir en el primer pacto de Agar para que llegue al segundo pacto. Y así cada persona, cada uno de nosotros tiene que experimentar ese proceso. Y los primeros, y esto fue el mensaje de Waggoner y Jones, que explicaron realmente este proceso de los pactos, que no es algo allá de uno del antiguo y otro del nuevo, sino es una secuencia en el corazón de la persona, de cada uno de nosotros. Por eso es que estos mensajes de ellos fueron tan importantes para esto, poder explicar esto de la expiación. Así que la esencia central del mensaje de Waggoner y Jones implica contemplar la cruz como algo presente. Ellos explicando esto, decían que la cruz de nuestro Salvador no es ese incidente que Él murió allí hace 2000 años, sino que es una experiencia continua que el Hijo de Dios está experimentando cada día. Desde que el hombre pecó, Yeshua está siendo crucificado. Cuando nosotros llegamos a entender esto, entonces nuestro amor por Él es tan grande, porque vemos que Él no solo pasó allí en el Calvario eso, allí solo se manifestó en una forma visual para nosotros, para el hombre, cómo el Hijo de Dios está sufriendo a cada instante, cada vez que sus hijos aquí en la tierra lo rechazan y hacen daño a su prójimo. Entonces, cuando entendemos esto, que la cruz realmente no es algo que ocurrió una vez en el pasado, allá en el Calvario, sino que es algo que está ocurriendo continuamente, eso nos mueve a nosotros a no ser parte ya de eso, de no ser parte de que Yeshua siga sufriendo por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces vamos a pedir su ayuda, y entonces ahí entra el segundo pacto, donde Él nos da su espíritu para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, porque por nosotros mismos es imposible que podamos hacerlo. Ok, entonces en este proceso Él nos permite percibir que Él carga diariamente el sufrimiento del mundo. ¿Ok?
Esta visión, esta comprensión de su sacrificio tiene un poder que cautiva al alma y la trae a Dios, más que solo verlo allí en la cruz, porque muchos nada más se ven, o sea, quieren imaginarse la cruz y pensar que eso fue todo lo que él ha sufrido. Pero como dice Isaías, dice, en cada aflicción él fue afligido. O sea que el sacrificio de él no es solo un incidente allí en el Calvario, es todo, desde que el hombre pecó hasta ahora. Imagínense lo que él sufrió cuando la gente murieron allí en el diluvio. Muchos piensan que Dios mató a toda esa gente. No tienen idea del carácter del Padre Celestial. No entienden realmente. Entonces, pues, cuando no entendemos el carácter de Él, no podemos amarlo como Él merece. Con este trasfondo establecido, regresamos a la triste historia del rechazo de este mensaje por parte del movimiento adventista. ¿Ok? La luz que Waggoner y Jones habían comenzado a compartir con el movimiento adventista fue objeto de acaloradas controversias. Cada vez que Dios levanta a una persona que quiere mostrar a su pueblo que está fallando en algunas cosas y le está mostrando sus faltas y pecados, obviamente que van a haber muchos que se van a levantar a hacerles la guerra. La batalla, dice, se centró en cómo se entiende el libro de Gálatas. Allí se centró esta batalla. ¿Por qué? Porque en este libro de Gálatas, especialmente Gálatas 3:19, la mayoría todavía pues interpreta que allí está hablando de la ley de Moisés y que solo fue vigente hasta que viniera al mundo la simiente que era Yeshua. Por lo tanto, después de su encarnación, la ley de Moisés quedó obsoleta. Dado que los adventistas no deseaban anular los 10 mandamientos, interpretaron que la ley en este pasaje se refería a la ley ceremonial. Espero que me esté dando a entender. En Gálatas 3:19 habla de que la ley, vamos a leerlo ahorita, dice, vamos a leerlo aquí en la versión TLAI. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos las diera a nosotros. ¿Okay? Entonces, en este versículo de Gálatas 3:19, los protestantes evangélicos y todos los demás interpretan que esta es la ley de Moisés y dice que esa ley serviría hasta que viniera el descendiente de Abraham. Entonces ellos piensan, bueno, como Yeshua ya vino, esa ley ya caduce, ya pierde su poder, ya no es necesaria. La Iglesia Adventista no dijo eso. ¿Por qué? Porque obviamente que ahí está el sábado. Y si usted dice que la ley de Moisés ya se venció y que está fuera del lugar, ya no está efectiva, entonces obviamente el sábado quedaría anulado. Pero como el sábado es el día pues que nos diferencia de todas las demás religiones, entonces los adventistas dijeron, no, esto aquí es solo, está hablando de la ley de Moisés, o sea, la ley ceremonial, pero la ley moral de los 10 mandamientos, esa no termina. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen los otros protestantes? No, que esa es la ley total, la que se elimina. Por eso ya no hay que guardar sábado, ni luna nueva, ni nada. ¿Qué dicen los adventistas? No, pues solo se refiere a la ley ceremonial. Pero ¿qué realmente está diciendo el versículo? Si ustedes van a las Biblias hebreas, las traducciones hebreas como la israelita nazarena o Kadosh o cualquiera de esas, allí la palabra que se usa en casi todo el Nuevo Testamento para referirse a la ley es la Torah. Que la Torah no era solamente los 10 mandamientos, era todo lo que Dios le dio a Moisés, incluyendo los 10 mandamientos y las otras cosas. ¿Ok?
Entonces por eso nosotros no podemos decir que ahí se termina todo. Porque la ley ahí que Dios está hablando, Pablo, no es la ley de los 10 mandamientos ni la ley ceremonial. Está hablando de todo el conjunto de leyes que Dios ha dado. Y estas leyes no pueden terminar porque dicen que la ley es un ayo que nos lleva a Yeshua. Entonces, ¿cómo Él nos va a llevar a Él si su ley se termina cuando Él viene? No tiene sentido, hermanos, cuando Pablo habla después diciendo que es por medio de la ley que nosotros conocemos el pecado, que es por medio de la ley que nosotros vamos a Yeshua. Y después vamos a hablar de estas otras leyes y de fiestas. Y vamos a ver que las únicas cosas que se terminan cuando Yeshua viene es lo que tenía que ver con la matanza del cordero, porque muere Él. Pero la mayoría de las otras cosas están vigentes. Porque Dios no cambia. Su venida no vino a terminar con todas estas cosas. Todas estas fiestas de Levítico 23. La del sábado es la principal, pero ahí sigue todas las demás. Todas tienen valor porque son las fiestas de Yahweh, no dice las fiestas de los judíos. Y eso es otro tema aquí que no vamos a entrar porque es muy largo. Pero lo que en Gálatas 3:19 está hablando, dice por ejemplo aquí en esta versión B y N, entonces, ¿para qué existe la Torá? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien se le había hecho la promesa. Y esta Torá fue promulgada por medio de mensajeros, por manos de un mediador. Esta promesa incluía la tierra como heredad, o sea que hasta que Abraham no recibiera toda la tierra como heredad, no solamente allá donde iban a entrar la tierra prometida, sino toda la tierra, que Pablo en Romanos 4:13 él dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Él se dice que sería heredero del mundo, no heredero de allá solo de Palestina, ¿no? Debido a que Abraham no recibió la promesa de la tierra en su vida, se espera que la heredará cuando Yeshua retorne por segunda vez al mundo, al final de los tiempos. Eso te encuentra en Hechos 7:5, Hebreos 11:10. O sea, la venida de Yeshua mencionada en Gálatas 3:19 no se refiere a su primera venida, sino a su segunda venida, ya que el propósito de la ley es tratar con la transgresión y esta continúa hasta la segunda venida. No podemos pensar que la transgresión ya terminó en la primera venida de Él. Entonces, obviamente que aquí, en esta venida de esta simiente, no se trata de la primera venida de Yeshua, sino de la segunda, porque la transgresión continuó y continúa hasta que Él venga. Cuando Él venga es que se va a terminar eso. Así que el argumento resumido de Wagoner fue que la ley siempre ha funcionado para revelar la pecaminosidad del hombre y así llevarlo a Yeshua. Como dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley, o sea la Torá, dice ahí, ha sido nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Yeshua a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ustedes cuando ven estas traducciones que dicen ley, ustedes se imaginan, bueno, es la ley ceremonial o no, aquí se está hablando de la ley moral, pero no, cuando el apóstol está escribiendo, él está usando palabra, la Torá, que no solo incluía la ley moral, sino todo el compendio desde Génesis hasta Deuteronomio, todo lo que Dios mandó allí. La ley nos convence de pecado y nos conduce a Yeshua. Yeshua nos otorga gracia y nos ayuda a superar nuestras debilidades. En términos concretos, la experiencia de Abraham con Agar e Ismael le hizo reconocer su falta de fe, como dije anteriormente. Se arrepintió con humildad y al tener fe nació Isaac. La experiencia de un pacto siempre te conduce al otro, si no te resistes a la dirección de Dios. ¿Ok? O sea que cada persona va en ese proceso del primer pacto y el segundo pacto, en cada persona, no uno para el Antiguo Testamento y otro para el Nuevo. Esa es una equivocación total. Por eso es que estos mensajes de Wagoner y Ayón vinieron a explicar
el verdadero significado de los pactos. Este enfoque del Evangelio reveló la realidad más profunda de los sufrimientos de Yeshua a lo largo de toda la Escritura y llevó a Waggoner a percibir la cruz de Yeshua como una realidad presente, como algo que está pasando ahorita, a lo largo de toda la historia humana, desde que Adán pecó hasta ahorita. Eso es lo que ellos entendieron, eso es lo que ellos estaban predicando. Aquí en La Verdad Presente del octubre 6 de 1892, Waggoner escribió: es un grave error suponer que Yeshua intercede para apaciguar la ira de Dios, persuadiendo a mirar con favor al hombre. Muchos piensan que el Hijo está intercediendo: por favor, ten compasión de la humanidad, perdónalos, por favor. Eso no es, hermanos. Es un grave error, decía Waggoner. Dios no estaba tan enojado con el mundo que fuese necesaria la muerte de su Hijo para apaciguar su ira. No, de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esto consiste, dice, el amor, no que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 4:10. Dios era amigo del hombre, el hombre era enemigo de Dios. Dios no necesitaba reconciliarse con el hombre, pero los hombres necesitaban reconciliarse con Dios. Ok, eso decía Waggoner. Pero los líderes de la iglesia adventista habían construido un sistema teológico sobre un marco completamente distinto. Ok, cuando Waggoner está hablando de estas cosas, ya la iglesia tenía sus fundamentos basados en unas ideas distintas de estos pactos. Habían colocado casi todo dentro del mismo sistema que las iglesias protestantes. Veían que el antiguo pacto era para los judíos y el nuevo para los cristianos. Así que Waggoner les está demostrando que la función del antiguo pacto era exponer plenamente su pecaminosidad, que a través de la fe, donde abundaba su pecado, la gracia abundaría aún más. Dice en otras versiones, o en otras palabras, sobreabundar en el nuevo pacto. El punto central del asunto radicaba en cómo se alcanzaba la justificación por la fe, a través de los dos pactos, como se colaboraban entre sí. O sea que estos dos pactos van uno en una secuencia, y cuando usted entra al segundo pacto, ahí es donde se logra la verdadera justificación por la fe. El antiguo sistema separaba la obra de los dos pactos y por ende destruía los principios de la justificación por la fe. El propósito de la letra era causar muerte para que el espíritu pudiera dar vida, como dice 2 Corintios 3:6. No se pueden disasociar estos dos pactos, ellos van unidos, uno primero que el otro. Así que es importante, hermanos, que nosotros podamos abrir nuestros corazones y escuchar lo que Waggoner decía. Pero eso no lo hicieron los líderes religiosos de su tiempo. ¿Qué hicieron? Lo atacaron. Lo trataron de apartar, deshacerse de él. Porque si ellos aceptaban su postura, tendrían que volver a aprender todo lo que sabían en un nuevo contexto. Y eso no era muy fácil para ellos. ¿Por qué? Porque el orgullo humano siempre va a impedir que los que se cree que saben mucho tengan que desaprender y admitir que están equivocados. Su orgullo no se los permitió. Como que ¿quién fue lo más orgulloso de todos? De acuerdo a lo que vemos en la palabra. Lucifer en el cielo, hermanos. Él no quiso aceptar que estaba equivocado. Y finalmente engañó a todos estos ángeles y a las finales quedarán perdidos para siempre. Así sucederá con todos los que son orgullosos, que ocupan puestos de gran responsabilidad y por no reconocer que estén equivocados van a llevar esas consecuencias, las mismas consecuencias de Satanás. En 1893, A.T. Jones expuso audazmente la verdad del asunto en una de sus presentaciones, y allí él dijo, cuando él comenzó,
y él preguntó allí, estaba hablando a mucha gente, y él dijo, cuando comenzó este mensaje de la justicia de Yeshua para nosotros como pueblo, ¿cuándo comenzó? Y ellos dijeron, él dijo, hace 3 o 4 años. Y la congregación dijo, 4. Dijo, sí, 4. ¿Dónde se dio? La congregación contestó, Minneapolis, Minnesota, right? Y luego, ¿qué rechazaron los hermanos en Minneapolis? Y algunas personas contestaron, el fuerte pregón. ¿Qué rechazaron los hermanos en Minneapolis en esa terrible situación en la que se encontraban? Rechazaron la lluvia tardía, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Cuando el pueblo de Dios allí en Minneapolis, cuando ellos allí despreciaron esos mensajes, ¿qué hicieron? Fue algo terrible, hermanos, porque nuestro Padre estaba listo para enviar la lluvia tardía y ellos no, estaban listos para entrar a la tierra prometida. Que nuestro Salvador viniera, que se pusiera la ley dominical, y dice que Él hubiera venido ya en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? El pueblo rechazó esos mensajes y fueron a vagar al desierto por 40 años. Pero bueno, ya va más de 40, pero vamos a ver lo que pasa después de esto. El fuerte pregón del mensaje del tercer ángel se basa en Apocalipsis 18, 1 al 3, que describe a un ángel o mensajero que ilumina toda la tierra con la gloria de Dios. Muchas personas comunes aceptaron el mensaje con alegría. Comenzaron a comprender que no tenían que trabajar bajo el sistema de apaciguamiento para agradar a Dios ante el juicio. Podían aceptar libremente la justicia de Dios que le otorgaba la victoria sobre el pecado. Este fue un gran avance con la fe protestante, que había permanecido en el altar de bronce del patio exterior del santuario. Ese mismo año, durante las mismas reuniones, A.T. Jones dio otro paso crucial en el mensaje. En el sistema agustiniano de los pactos, el sábado era considerado una sombra que quedó clavada en la cruz. Se entendía que como parte de la ley ceremonial. Los adventistas habían recuperado el sábado cuando descubrieron el lugar santísimo en el cielo y se percataron de que los 10 mandamientos estaban allí en una visión que Elena G. de White tuvo. Ella vio, como dice Apocalipsis 11, cuando se abre el 7º sello, que ahí estaba el arca de Dios, y ella vio una visión donde se veía el arca y la ley de Dios, y el sábado dice que se veía con una luz especial. Sin embargo, al incluir el sábado en el sistema de apaciguamiento, se convirtió en una carga para la mayoría. Era algo que debía ser para obtener la salvación. Muchos creen que por no entender esto de los pactos, creen y volvieron al sábado como una carga, así como los judíos. Pero cuando usted comprende correctamente el sistema de los pactos, el significado del sábado se transforma en una realidad espiritual en lugar de una letra muerta. ¿Por qué? Porque Yeshua, que es el que está involucrado en el sábado, que reposó en la creación, que es el que viene a morar en nosotros si realmente lo tenemos en nuestro corazón. Entonces el sábado es un día muy especial porque Él viene en una forma muy especial en ese día. Y si Él mora en nosotros, entonces esa es la bendición, esa es realmente guardar el sábado. Pero si usted no tiene a Yeshua en su corazón, de nada le sirve estar guardando el sábado. Está igual que los judíos en el tiempo de Yeshua. Eran estrictos en guardar el sábado y toda la ley, pero estaban lejos de Él, no tenían su espíritu y tenían ganas de matarlo, tenían pensamientos homicidas en ellos. Asimismo, cualquiera que está guardando la ley y no tiene a Yeshua en su corazón, de nada le va a servir. Importante, Jonas puso el aspecto espiritual del sábado. La presencia de Yeshua es mayor en este día que en los otros días de la semana. Esto es lo que lo hace santo. Somos sellados por el Espíritu Santo de Yeshua. Ahora el sábado adquiría mucho más sentido al ser entendido como un don del Espíritu Santo. De esta manera el sábado se convierte en el medio por el cual se sellara el carácter de los fieles.
Así que en 1980 Waggoner estuvo presentando pues esto y escribió libros, escribía en muchos lugares tratando de mostrar hasta en lecciones de escuela sabática se presentaron estos temas, pero luego, ¿qué sucedió? Durante el periodo de la década de 1890, la mayoría de los líderes de la iglesia rehusaron escuchar a Waggoner y Jones y a brindarles ayuda. Y de ahí en adelante se les volvió todo ya bien, un buen tiempito lo estuvieron tolerando, pero ya después de unos cuantos años se tiraron para atrás y no quisieron seguir apoyando. Y mira lo que Elena G. de White escribió acerca de estos acontecimientos. Dice que escribió con mucha tristeza eso. Ella dice, manuscritos Release, página 108, 3. En el manuscrito Release número 16, o manuscritos liberados, vamos a decir en español. Dice ella, pregunto, ¿qué significa esta contienda y lucha entre nosotros? ¿Qué significa este espíritu duro y férreo que se ve en nuestras iglesias y en nuestras instituciones? Y que es tan completamente opuesto a Yeshua. Siento una profunda tristeza en el corazón porque he visto con qué facilidad se critica una palabra o acción del pastor Jones o del pastor Waggoner. Cuán fácilmente muchas mentes pasan por alto todo el bien que han hecho en los últimos años y no ven evidencia de que Dios está obrando a través de estos instrumentos. Están a la caza de algo que condenar, y su actitud hacia estos hermanos que se han dedicado celosamente a hacer una buena obra, muestra que en el corazón hay sentimientos de enemistad y amargura. Lo que se necesita es el poder transformador de Dios sobre los corazones y las mentes. Dejad de mirar a vuestros hermanos con sospecha. La hostilidad dirigida hacia Waggoner y Jones fue una manifestación clara de su enemistad manifestada con los líderes judíos contra el Mesías. ¿Ok? Se rebelaron estos hermanos, estos dirigentes contra Waggoner y Jones, los apartaron, no quisieron saber ya más de ellos. En los años 1893 y 1895, el movimiento adventista alcanzó su máximo esplendor. Estaba en las fronteras de Canaán, gracias a la luz otorgada a estos jóvenes pastores. Si la iglesia hubiera aceptado, la plenitud de la cruz y del evangelio hubiera inundado la iglesia y el mundo entero. Sin embargo, esto no ocurrió. ¿Ok? Y hay una historia aquí bien triste, porque Satanás era el que estaba detrás de esto, tratando de que la iglesia no despertara, que no aceptara estos mensajes que iban a hacer un cambio total en su espiritualidad. Después de toda la presión ejercida sobre Waggoner y Jones, ¿qué pasó? Ambos hombres finalmente fueron separados de la iglesia adventista. Los borraron, vamos a decir, los desfraternizaron. Waggoner buscó consuelo en su relación con su secretaria. Imagínense, ¿a dónde lo llevaron? Eso no significa que lo que él dijo era mentira, sino que se puede ver el efecto negativo que tiene los líderes cuando se oponen al mensaje y tratan de perseguir a una persona. Lo puede llevar hasta este extremo de que se desanime y se aparte. Conocemos algunos casos de personas que les ha sucedido eso. Waggoner buscó consuelo en su relación con su secretaria, o sea, se metió en pecado con su secretaria. Y Jones se apartó amargado contra quienes lo habían tratado tan abominablemente. Imagínense, lo desanimaron. Si usted es adventista y ya no le dan chance que entre a la iglesia y todo lo demás lo andan criticando y lo apartan y todo, imagínense, eso, cualquiera se desanima. Y a ellos les pasó eso. Pero eso no significa que estemos seguros que se hayan perdido. Estamos seguros que nuestro Padre ha tenido misericordia de ellos. Y personalmente, de todas las personas que sabemos de estas cosas, estamos agradecidos por lo que ellos hicieron y trataron ese mensaje que compartieron con la iglesia, porque nos abrieron los ojos para entender mejor esto. Personalmente, tenemos la esperanza de que podamos ver a estos dos
pastores en el reino, ¿verdad? 20 años después de este incidente, los nombres de Waggoner y Jones quedaron casi completamente olvidados de la iglesia. Ya no se mencionan para nada. Si usted le pregunta a un pastor, ¿tú sabes lo que predicaba Waggoner y Jones? Lo más seguro que no sepa, porque nunca en las escuelas de teología les van a presentar esto. Las preciosas declaraciones de la cruz presente y la eliminación del sistema de apaciguamiento fueron enterrados. Los historiadores de la iglesia afirmaron que el mensaje especial de Dios había sido aceptado, pero eso había sido mentira. Aparentemente la iglesia no quiere reconocer que rechazaron estos mensajes. Y eso es cuando sucede esto, que usted, además de rechazar el mensaje, trata de mentir diciendo que sí lo ha aceptado. Eso es todavía más serio. Pero Dios levantó a dos pastores más, dos hombres en la década de 1950 para crear conciencia sobre el gran error que se había cometido. Estos hombres fueron los pastores Robert Whelan y Donald Short. Y lograron desenterrar y difundir los escritos de Waggoner y Jones. Imagínense la misericordia de Dios. Levanta estos dos pastores en 1950 que tratan de otra vez sacar esto a la luz, estas verdades de Waggoner y Jones. Pero ¿qué hace la iglesia? Pues obviamente tuvieron también, al igual que sus predecesores, enfrentaron censura y oposición. Su principal antagonista fue el pastor Leroy Froom, que ustedes imagino han conocido como el arquitecto de la introducción de la doctrina de la Trinidad en la iglesia adventista, porque los pioneros adventistas no creían en la Trinidad. Y este pastor Leroy Froom, un jesuita infiltrado en la iglesia, fue el que trajo estas ideas y se unió con todos los líderes de las iglesias evangélicas para hacer quedar bien a la iglesia adventista con los evangélicos y ser aceptados, para no ser considerados una secta. Este pastor Fromm tiene ese título de haber logrado eso. Imagínense. Entonces estos pastores que fueron levantados, como dije ahorita, el Roberto Whelan y Donald Short, ellos empezaron a sacar otra vez estas ideas de que Waggoner y Jones acerca de los pactos para que la iglesia pudiera entender y se arrepintiera de haber rechazado esos mensajes. ¿Pero qué hizo la iglesia? Bueno, en el año 1994, ellos presentaron esto, andaban presentando esto a los pastores, a los presidentes de la Asociación General, desde 1950 para arriba. En la década de 1980 y 90, allí los presentaron al presidente de la Asociación General, que se llamaba Robert Falkenberg. Entonces este pastor Falkenberg convocó una junta que ellos tienen especial, un comité, y les dijo esto, que debieran pues oír lo que estos pastores querían decirles para ver si realmente se podía hacer algo, ¿no? Entonces ellos formaron otro comité separado de pastores que iban a revisar lo que estos pastores Whelan y Donald Short querían presentar, ¿no? Pero al final, cuando ya analizaron todas las pruebas y todas las cosas, la iglesia rechazó de nuevo este mensaje. Porque lo que pasa es que si ellos aceptan que estos pastores tenían razón, ¿qué tenían que hacer? Tenían que arrepentirse. Tenían que decirlo a todo el mundo que habían estado mal, equivocados. Y eso no es fácil para una organización decir que están equivocados. Y por eso otra vez se apartan al desierto. Es algo tan lamentable y terrible. Muchos de la mayoría de los adventistas pues no saben este asunto. Bueno, algo que debía mencionar también es que en el año 1980, allí
la iglesia da un paso terrible cuando acepta la doctrina de la Trinidad, presentada. El mayor impulsor de esta teoría, de esta doctrina, era Leroy Fromm, y finalmente se aprueba esta doctrina de la Trinidad en el Congreso Mundial en Dallas, Texas. Allí, cuando se hace eso, pues se publica la nueva declaración de fe de las 27 creencias fundamentales de la iglesia, ahí se aprueba la doctrina de la Trinidad. Imagínense, desde el tiempo de los pioneros, que ellos tenían sus doctrinas fundamentales, esa Trinidad nunca estuvo allí. ¿Por qué se viene a aprobar hasta 1980? Tuvieron que dejar que se murieran todos los pioneros, todas las personas que tenían ideas de la verdad. Y lentamente empezaron a meter estas ideas con Leroy Fromm y otros antes de él. Y finalmente hasta ese año se logra convencer, y ya todo el mundo pensaba que eso era lo que la iglesia había creído siempre. Y lo aprobaron ahí por los delegados, ahí en Dallas, Texas. Pero eso llevó a la iglesia todavía a una apostasía mayor. ¿Por qué? Porque estamos adorando entonces a un Dios falso, un Dios trinitario que no existe en la Biblia. En la Biblia solo está el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo es la mente de ellos, esa capacidad que tienen ellos de omnipresencia, de estar aquí, aunque ellos estén en el cielo. Eso no es ninguna otro ser igual que ellos. En el cielo solo está el Padre y el Hijo. Ustedes lo pueden ver claramente en Apocalipsis. El Padre sentado allí y el Hijo a su mano derecha. En ninguna parte hay un tercero allí sentado con ellos. Y la gloria siempre va a ser para el Padre y para el Hijo. Nunca usted va a oír que se diga que hay que adorar al Espíritu Santo, que hay que adorarlo y darle gloria. Así que, hermanos, ya casi estamos por terminar. Pero Dios, a pesar de todos después de estos pastores que fueron rechazados también, Dios ha levantado a otra persona que ha seguido con las mismas ideas de Waggoner y Jones, y ha presentado estos temas en una forma bien clara. Y si usted tuviera oportunidad, podría ir al website maranathamedia.net y allí pudiera ver el libro Guerras de Identidad. Y luego pudiera también ver el libro Escaping the Pentagon of Lies. Creo que ese también puede que esté en español, Escapando el Pentágono de Mentiras, en ese website de fatheroflove.info. ¿Ok? Así que les recomiendo y les insto a que, si ustedes quieren seguir sabiendo más de lo que sucedió, puedan ver estos dos libros, Guerras de Identidad y Escapando el Pentágono de las Mentiras, de cómo se explica claramente este proceso, pues, de cómo la iglesia ha ido desechando los mensajes que Dios le ha dado desde Waggoner y Jones, de los pastores Whelan y Short, y ahora se está presentando este mensaje de nuevo. Y esto es lo que estamos haciendo. Queremos que ustedes sean parte de esto, porque la única forma en que Dios va a encontrar un pueblo con su carácter de Él, que va a iluminar la tierra con su gloria, es cuando el mundo puede entender estas verdades finales de la expiación, de que Dios no necesita ser apaciguado para ir perdonar, de que los pactos no son uno para los judíos, otro para nosotros, sino que son el efecto que Dios quiere que haya en nuestro corazón, uno por la ley que nos muestra el pecado, y después recibamos su gracia para vencer el pecado. Así que, hermanos, terminamos con esto, que nuestro Padre los bendiga, y seguimos el otro sábado, y que pues podamos tener un Shabbat Shalom.